Id buscando en vuestras Biblias el libro de Isaías, capítulo 60, versículos 1 al 3. Y es curioso, nuestro hermano Paco, en una excelente predicación, te felicito, la pude escuchar en diferido, predicó la semana pasada de Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 3. Pues yo, no planeado, pero voy a predicar del capítulo anterior, Isaías 60, versículos 1 al 3. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que en tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. En este pasaje, por cierto, esta es una predicación que han confeccionado los hermanos de Puertas Abiertas. Ellos han querido que todas las iglesias donde se estaba celebrando este Día Internacional de Oración por las iglesias perseguidas se predicara el mismo pasaje. Así que, fiel a ello, pues lo hago yo también. En este pasaje nos encontramos una promesa y un llamamiento. La promesa es que, a pesar de la densa oscuridad, la luz de Dios resplandecerá intensamente y su gloria se hará manifiesta. Podemos quitar la diapositiva ya de la pantalla. La llamada a la iglesia es clara: en pie. Atraviesa esa oscuridad con la luz del amor de Dios. Sé un faro de esperanza para las naciones sumidas en oscuridad y tinieblas. Es una orden imperativa, una llamada a la acción. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cuán intensa puede ser esas tinieblas que hay en África, por ejemplo? En África subsahariana, ¿cuán intensa es la oscuridad? Porque vemos que en el mundo hay mucha maldad, pero ¿cuánta maldad puede haber en el África subsahariana? Bueno, según el estudio de Puertas Abiertas, ya os dije que el 95% de los cristianos asesinados en 2022 fueron en el África subsahariana. Pero, por ejemplo, Nigeria, que representa el 85% de las víctimas. La mayoría de esas víctimas eran jóvenes que representaban el futuro y la esperanza de su nación. Más del 60% de toda la población de África tiene menos de 25 años. Más del 60% de toda la población de África tiene menos de 25 años. La iglesia en la región es joven y dinámica, y a pesar de las adversidades sigue creciendo. En Nigeria y en todo el África subsahariana, la persecución violenta arrebata infancia y devasta vidas. Niñas de 13 años que sufren violencia y son obligadas a casarse en matrimonios forzados con extremistas de otras religiones. Esto trauma a los individuos, a comunidades y al futuro de toda la nación. Grupos terroristas como el más famoso de todos ellos, Boko Haram, el Estado Islámico, que ha vuelto a ser notorio, y otros grupos milicianos. Atacan a cristianos, queman iglesias, persiguen a pastores y asesinan impunemente, y el gobierno de Nigeria parece incapaz de detener esta escala de violencia, al igual que en el resto del mundo. Y lo peor de todo es que esto no es noticia. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado que en Nigeria o en algún país de África subsahariana se están asesinando a cristianos o que se queman iglesias? No es noticia, no interesa, no vende, y por eso no lo ponen en los medios de comunicación. Sin embargo, eso no quita que esté sucediendo. Los que sufren esta violencia son cristianos como tú y como yo.
A ellos les toca vivir allí, mientras que a nosotros aquí. Esa es la diferencia. Y para que podamos tener el testimonio de 4 personas, esto aparece en la diapositiva, vamos a conocer el testimonio de 4 personas en Nigeria. Se han cambiado los nombres para proteger su verdadera identidad, pero ellos son Ayuba, Mari, Gertrude y Jean. Ayuba es el primero, él es un joven de 20 años que cuando tenía esta edad en Nigeria, en su aldea, el grupo terrorista Boko Haram atacó a su aldea. Él pudo huir. Sin embargo, días después, cuando regresó a su casa, encontró cadáveres, entre ellos el de su padre. Luego tenemos a Mari. Ella fue secuestrada por algunos militantes fulani, es un grupo armado también de Nigeria. Este grupo ha convertido a Nigeria en la capital del secuestro. Este grupo entró en su aldea y secuestró a varias personas, entre ellos a ella. La sometieron a violencia sexual y la obligaron a cocinar para todo el grupo, mientras a ella no le daban absolutamente nada de alimentos. Luego tenemos a Gertrude. Ella fue herida de bala en un ataque de uno de estos grupos terroristas y tuvo que ver cómo los militantes asesinaban brutalmente a su marido. Lo mismo tuvo que vivir el pastor Jean cuando su iglesia fue atacada y asesinaron brutalmente a su esposa. Estos testimonios nos muestran un poco de toda la gran oscuridad que vive África. Cómo estas personas son perseguidas y asesinadas por causa de su fe. Y es aquí, ya puedes quitar la diapositiva, cuando entra la pregunta de tanta gente, oye, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Pero es aquí cuando nos vemos en total oscuridad, cuando no vemos esperanza, cuando vemos todo mal, todo negativo, todo lo malo, cuando nuestro pasaje entra en juego. ¿Lo recordáis? Lo que hemos leído dice, levántate, resplandece. En medio de la oscuridad, Dios le está diciendo a su pueblo, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, sí, y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Cómo vemos la luz en África? Fijaos algunos datos. A pesar de toda esa persecución, a principios del siglo XXI, África era el continente donde el número de cristianos crecía más rápidamente. En 2010, alrededor del 23% de todos los cristianos del mundo estaban en África. 2010. Ya esta persecución era latente en aquel momento. Pero hoy en día el cristianismo es la religión más practicada en África subsahariana, el 63%. Por delante del Islam, 30%, o otras religiones tradicionales. En 2018 se contabilizaron 631 millones de cristianos, lo que supone el 45% del total de la población. ¿Veis vosotros aquí? Oscuridad, hay persecución, hay violencia, la iglesia sufre, pero por otro lado vemos la luz de Dios. Las tinieblas nunca apagarán la luz de Dios, porque a pesar de todo ello, África sigue siendo alcanzada por Jesucristo. Muchas personas son salvadas. Es por eso que Puertas Abiertas compara a esta región de África como un árbol muy famoso. ¿Está Miriam por aquí? ¿Miriam Bravo? No, bueno, pues nada. La bióloga que tenemos en nuestra iglesia. Pero fijaos, hay un árbol, también pon la diapositiva del árbol.
Vale, este árbol se llama el alcanforero. El alcanforero es una planta perenne, grande y perfumada que alcanza hasta los 30 metros de altura. Bastante. Su extracto se utiliza como especie, incienso y medicina. Crece en los matorrales, bordes de camino y lugares donde otros árboles se han rendido, marchitado y mueren. Es ahí donde él crece. ¿Cómo él logra sobrevivir? Bueno, sus raíces son profundas. Y además, cuando crece, como es tan alto y frondoso, logra dar sombra a mucha gente. En el África subsahariana, la iglesia ha aprendido a echar raíces profundas en Dios. Esa es la clave. ¿Por qué la iglesia en África no desaparece? Porque está profundamente enraizada en Dios. Esta iglesia ha aprendido a ser resiliente. En todo el continente africano, a pesar de muchas tribulaciones, hay ahora más cristianos que en todo el mundo. Son como el alforero, porque a pesar de la adversidad del ambiente en el que está, logra superar todas esas dificultades, crece e incluso alcanza y da ayuda a otros. Este es el ejemplo que tenemos en la iglesia en África subsahariana. Hay que ver la violencia, pero hay que ver cómo Dios está actuando en medio de la oscuridad. Tú y yo no vemos tanta violencia, al menos en Occidente o en España. Pero ¿cuántos de nosotros desearíamos que la iglesia pudiera ser como la del África subsahariana? Que creciera, que tuviera esa vitalidad, que se viera cómo alcanza a otros. Pero ¿estaríamos dispuestos a pagar el precio que ellos pagan? De que entrara ahora mismo un grupo armado y disparara sin discreción a cualquiera de nosotros que estamos aquí. En esta mañana la intención es que tú y yo podamos interceder por la iglesia en el África, que nos levantemos por la iglesia en África, que podamos sentir su dolor como nuestro dolor. Los 4 testimonios que os hablé antes, todos ellos pudieron superar los traumas que vivieron debido a conocer al Señor Jesucristo. Y ellos cuentan este testimonio para que vean cómo la iglesia en África no está derrotada, sino que logra la victoria en Jesús.